Buenos días, estimados estudiantes del curso Filosofía de la Historia. Hoy, miércoles 24 de mayo, estoy grabando esta sesión porque, como saben, había también convocada para el día de hoy una movilización. Y siempre que esto sea así, la medida de contingencia que vamos a poner en práctica es que yo me grabo la sesión para que ninguno de ustedes se tenga que exponer a venir a la universidad y no poder lograrlo al final del día. Espero que todos estén bien y que el incidente terrible de la violación de los predios de la universidad no haya afectado a ninguno de ustedes de manera particular. Muy bien. Hoy nos corresponde desarrollar la continuación de la sesión anterior en la que hacíamos una revisión de la filosofía de la historia, de la historiografía, de los mecanismos de reconstrucción del pasado en la antigüedad. Hoy vamos a abordar en una primera parte el medioevo, las características que va a tener el discurso historiográfico y los principales aportes en materia de filosofía de la historia durante la denominada Edad Media. Comencemos. Lo primero que ustedes deben recordar, seguramente todos saben, es que la Edad Media va a ser caracterizada en la historiografía universal eh, a través de una mirada peyorativa que la va a considerar un periodo oscuro, un periodo de profundo estancamiento en los procesos científicos, en los procesos de conocimiento del entorno que rodea al ser humano. Y quienes ya han cursado civilización medieval saben que eso justamente tiene que ver con una reconstrucción historiográfica particular de la Edad Media. En el curso Civilización Medieval, si algo hacemos de manera sistemática es reivindicar este periodo porque efectivamente existen muchísimos elementos que van a ser el embrión de los grandes cambios en la Edad Moderna. Sin embargo, eso no quita que efectivamente existen elementos que podríamos determinar o podríamos establecer como denominadores comunes de la Edad Media. Y en este sentido, pues, este cuadro refleja el predominio de la religiosidad, de lo espiritual por encima de lo terrenal, por encima de lo intelectual. Va a haber un elemento característico de esta narrativa medieval en la que la aproximación al pasado se va a hacer desde una perspectiva providencialista. Lo que ocurre, ocurre porque existe un plan divino, existe un Dios que va a ir acompañando el devenir de las acciones humanas a lo largo del tiempo y que ese master plan, plan maestro, se cumplirá de manera inexorable a través del paso del tiempo. Esa mirada va a ser un denominador común. Sin embargo, hay matizaciones que vamos a ir realizando en esta primera parte de nuestra aproximación al medioevo. Acá sencillamente vamos a caracterizarla de manera muy general, ya que profundizaremos en la próxima sesión en los aportes específicos de filósofos y pensadores del pasado como Santo Tomás de Aquino, Fiore, William Camden, San Agustín, entre otros. Efectivamente existe una posición enfrentada al antropocentrismo clásico. Hay una suerte de divorcio entre entre todas aquellas miradas al pasado de la humanidad que veíamos en la época clásica, en Grecia, Roma, esa concepción helénica
de el papel del hombre en el mundo. Efectivamente, el mundo para el hombre del medioevo está ordenado por la fe. La comprensión de todo lo que nos rodea tiene que ver con una profunda convicción de que aquello que está ocurriendo responde a la voluntad de un Dios que ha escrito un pasado concreto, ha escrito un destino que se cumplirá de manera inexorable. Luego de la desaparición del Imperio Romano, hagamos un poquito de memoria, va a haber grandes transformaciones en muchos órdenes. Y esto sin duda va a tener que ser tomado en cuenta cuando se pretende comprender el contexto que genera la cosmovisión historiográfica, la cosmovisión filosófica durante el medioevo. Hay una imposición de una visión trascendente del mundo, un teocentrismo basado en la fe y en las creencias religiosas, afirmaciones religiosas monoteístas, que no solamente va a abrazar el cristianismo tradicional, sino también miradas desde otras religiones no católicas, como el Islam, por ejemplo. Hay una profunda crisis de las instituciones políticas y sociales de un mundo basado en la razón. Esa racionalización, ratio, se confiesa incapaz de dar respuesta a los problemas del hombre. Igualmente hay una ruralización de la vida en Europa, turbulencias e inestabilidad política. Se van a dar durante este periodo las invasiones bárbaras, guerras cruentas, epidemias, y todo esto va a ser caldo de cultivo perfecto para la superstición y el misticismo. Es decir, cuando el hombre no es capaz de dar respuesta a través de su intelecto, surgen entonces estas miradas desde lo sobrenatural. Hay un creciente poder de la Iglesia católica, apostólica y romana, que pues vamos a ir mirando durante todo el medioevo y el establecimiento en primera instancia de la libertad religiosa, pero posteriormente de la religión católica como religión oficial. De esta manera, los concilios van a ir dando respuesta a los diferentes problemas sociales y la religión va a ir mutando para necesariamente dar respuesta a la problemática eminentemente terrenal. La religión en general va a invadir y penetrar todos los ámbitos de la vida cotidiana. La Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV, va a tener entonces desde la historiografía unos temas dominantes que vamos a poder mirar en todas las producciones escritas, en toda la documentación a la que vamos a ir teniendo acceso. Jean Baptista Vico y su Ciencia Nova, por ejemplo, empezará a coquetear con una interpretación más científica, aun cuando Jean Baptista Vico podríamos ubicarlo más dentro de lo que es la edad moderna de la historiografía. Sin embargo, su formación, sus referentes son eminentemente medievales y eso va a permear hasta la edad moderna. Pero ciertamente en pensadores como San Agustín, pensadores como Santo Tomás de Aquino, como Juan Bodino, como William Camden, como Joaquín de Fiore, también van a representar una reconstrucción del pasado centrado en estos temas dominantes. La fe, asumida desde el punto de vista filosófico como un salto al vacío, como la aceptación de ciertos lineamientos que no requieren evidencias empíricas para su comprobación. De hecho, la fe plantea que no se cuestiona ningún dogma, por eso es un dogma. El amor a Dios, la ética cristiana, hay un enfoque de un relato cristiano como alternativa y como respuesta a una nueva conceptualización de la sociedad. Se ve a la sociedad dentro de un designio divino. Este providencialismo va a ser un elemento característico de la mirada de la historiografía medieval. Hay una visión negativa de la capacidad humana. Se asume al hombre como incapaz de controlar lo que le rodea.
Esto replicará hasta la Edad Moderna con la sumisión de un hombre naturalmente bueno o naturalmente malo, recuerden, la filosofía moderna, las características que va a tener desde la mirada de Rousseau, Montesquieu, John Locke, Thomas Hobbes, entre otros. La Iglesia entonces va a ejercer un poder muy importante en la interpretación de ese entorno y servirá para mirar a la historia desde la mirada, valga la redundancia, de la fe, de la preeminencia de un Dios que tiene una explicación y un designio divino que explica todo lo que nos rodea. La historia se explica en función de las profecías y la cronología bíblica. Un representante fundamental que vamos a encontrar dentro de la historiografía medieval es la figura de Santo Tomás de Aquino. Recordemos que Santo Tomás de Aquino va a ser un doctor de la iglesia, el patrono de todas las universidades del mundo, porque es el que va a establecer el estudio sistemático dentro de instituciones que luego se constituyeron en las universidades medievales, Bolonia y después su expansión de esta institución por toda Europa va a ser de la mano justamente de Santo Tomás de Aquino. Por eso Santo Tomás de Aquino es el patrono universal de las casas de estudio de las universidades en el mundo. Él va a morir a la edad temprana de 49 años, en 1274, y toda su producción va a caracterizarse justamente por la preeminencia del estudio como camino para llegar a Dios. De esta forma, yo creo que es muy importante destacar que Santo Tomás de Aquino, si bien es cierto, es un santo de la Iglesia Católica y que siempre acompañó los planteamientos de la Iglesia de manera inequívoca, ciertamente abrió una brecha al pensamiento científico, a la racionalidad generada por el estudio y por la consecución de estudios formales del pasado histórico. Es uno de los primeros en exigir pruebas, en exigir documentación. Hay una anécdota de la vida de Santo Tomás en la que describe sus maestros una posición que él tiene dentro del aula con sus profesores. Uno de sus profesores, de sus formadores, en plena sesión de clase, comentó que las vacas volaban y que si se asomaban a la ventana, podían ver a las vacas volar. Santo Tomás, el pequeño Tomás de Aquino, se levanta de su silla y va efectivamente a la ventana. Y por supuesto esto generó la reacción jocosa y la burla de todos sus compañeros, eh, que se mofaban de la actitud crédula e ingenua de Santo Tomás, pero que quienes han interpretado su vida lo veían desde otra perspectiva. Efectivamente, él se acerca a la ventana y cuando fue increpado por sus compañeros, preguntándole que por qué hacía esto, si era obvio que las vacas no volaban, pues él le dijo, respondió a sus compañeros, que si su maestro decía que las vacas volaban, volaban. Y por eso él se había acercado a la ventana a comprobarlo. Efectivamente, podríamos tomarlo desde el punto de vista ingenuo, pero también como una profunda crítica a los lineamientos que venían de las grandes academias y lugares de formación. Es decir, podías estarme diciendo una gran mentira, pero yo tenía que asumirla como una gran verdad. Con lo cual, el papel que va a cumplir Santo Tomás de Aquino, desde la perspectiva de Collingwood, es fundamental, porque dentro de la Iglesia Católica potenciará la creación de universidades que luego derivarán en el desarrollo científico, en la revolución científica que se dará en la Edad Moderna. San Agustín es otro personaje en el que vamos a profundizar en la segunda parte de esta sesión. Y justamente porque Santo Tomás abre una trocha importante que va a ser continuada por San Agustín. San Agustín, debemos recordar,
pertenecía a la secta de los maniqueos. Esta era una secta profundamente radical que asumía que el hombre no tenía capacidad de decisión y que se debatía entre el poder que sobre su voluntad tenían las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Una de las grandes producciones, uno de los grandes aportes desde la perspectiva de Hollywood y del mío propio es la conceptualización de una capacidad que él denominó albedrío. Al introducir el concepto de albedrío dentro de la historiografía, él continúa esa brecha ya iniciada por Santo Tomás, en la que el hombre es quien decide, no son las fuerzas ni del bien ni las fuerzas del mal. Con lo cual, aquí tenemos otra gran aportación de parte de San Agustín a la historiografía medieval. Ciertamente sus obras, y colocamos allí el ejemplo de esta obra importantísima de San Agustín, La ciudad de Dios, en ella ciertamente él plantea la divina providencia que va guiando a la humanidad, dividida en dos grandes ciudades, eh, movidas por el amor de sí y el amor a Dios, y cómo efectivamente el alejamiento del hombre de la fe y de las bondades derivadas de esa suerte de armadura ética que debe conducir las acciones del hombre desde la fe es lo que hace que las civilizaciones se pierdan, ¿no? Es la interpretación muy desde la fe de la caída de los grandes imperios y la crisis de las grandes civilizaciones. También tenemos a Juan Bodino. Y Juan Bodino, francés, va a vivir desde el 1529 al 1596, va a estudiar la Francia del siglo XVI, pero efectivamente va a pertenecer a la historiografía de corte medieval. Afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de una sociedad, que deberían imponerse y ponerse de acuerdo en que una persona y una institución ejerza esta autoridad y gobierne a las diferentes sociedades. Por ello, el poder político pareciera ser el resultado de un pacto. Fíjense cuánto de moderno hay en lo que Juan Bodino establece. Sin embargo, los grandes teóricos de la historiografía lo ubican dentro de los representantes de la historiografía y la filosofía de la historia medieval. William Camden y Jean Baptiste Vico van también a continuar esta mirada desde una religiosidad, pero una religiosidad que también coquetea con miradas, digamos, más críticas. Juan Bodino, el autor que mencionaba en la lámina anterior, efectivamente trabajará conceptos como el de soberanía, falleciendo en 1596. Ya para este momento habrá escrito 6 libros en los que analiza el concepto de república, plantea la idea del pacto social y efectivamente estos van a ser aportaciones que veremos continuadas y completadas en la Edad Moderna. En el caso de William Camden, él va a ser el historiador de la reina Isabel I y lo característico que va a tener su reconstrucción del pasado es la introducción de elementos geográficos y toponímicos como elementos determinantes del pasado y la actuación de pueblos en determinado contexto histórico. Y luego, bueno, miraremos a Jean-Baptiste Vico como elemento también representante también de la historiografía medieval, que también introducirá dentro de este libro llamado La Ciencia Nova, la necesidad del documento, del verum factum, es decir, que la verdad se sustentara en documentos y en hechos, tratando un poco de divorciarse de esa mirada desde la narrativa, de la hazaña, la especulación que mirábamos caracterizaba a la historiografía de la antigüedad. Eh, Efectivamente, entonces, como hemos podido ver, la historiografía
medieval tiene unas características que ya podemos ir infiriendo. Sin embargo, la invitación es nuevamente a que revisen el texto de Collingwood en el que se va describiendo específicamente en la página 59 las características de la historiografía medieval. Él hace una afirmación muy interesante que la caracteriza justamente en esa página 59, dice: el historiador medieval todavía depende de la tradición para obtener los hechos y carece de armas eficaces para criticar esa tradición. Sin embargo, la critica e introduce conceptos importantísimos como soberanía, como pacto social, como albedrío, como la necesidad de un verum factum, es decir, que la verdad deba ser comprobada con hechos. Esta sesión de la filosofía durante la Edad Media, la filosofía de la historia, pues vamos a completarla y a profundizarla en nuestra sesión de la próxima semana. Que recuerden, si hay convocada alguna movilización, pues me grabaré, ¿sí? Con lo cual, cuando esto ocurra, sepan que voy a estar acá en la universidad, como ya lo he hecho en otras ocasiones, para atender las consultas de los que requieran asesoramiento para las evaluaciones que se aproximan, pero digamos, no nos vamos a reunir en el aula para que solamente puedan asistir 2 estudiantes y yo igualmente me tenga que grabar, con lo cual evitamos trabajar 2 veces, ¿no? Sigan contando con mi apoyo irrestricto, con mi asesoramiento a través de los canales regulares que tenemos en la plataforma. Y bueno, cuídense mucho. Y cualquier duda, por favor, postéenla como respuesta a esta publicación. ¿Vale? Hasta luego.